El primer contacto llegó como una sombra cortando el azul acerado del anillo orbital. Desde la cornisa de la estación monástica, la ciudad suspendida llamada Soteria giraba lenta sobre la luna helada Nadezda, sus antenas como manos de hierro en oración. La atmósfera era una lámina de acero bajo la luz lejana de Vesper, el brillo era frío, calculado, una promesa de resistencia tallada en metal. En los corredores del habitáculo, las banderas no flameaban, estaban selladas al casco, placas de polímero teñidas de un azul que no pedía permiso. Allí, la fe no se rezaba con palabras sino con deberes, y la devoción tomaba forma de rutas de escape, de redundancias de energía, de cálices de código que mantenían a flote a 5.000 almas suspendidas sobre un vacío indómito. El contacto no fue griterío ni espectáculo, fue una aparición geométrica, velas de cristal oscuro desplegándose en formación, criaturas que más parecían arpas vivientes que buques de guerra. Los Tarsa, como los registros los llamaron en la primera anotación, seres de placas refractarias y pliegues de luz, llegaron con una curiosidad que olía a conquista. Sus ondas trazaron la arquitectura de Soteria como un poema técnico, sus emisarios flotaron en patrones ceremoniales, calculando la densidad humana, la disposición del núcleo, la ubicación de los tanques criogénicos y de los campos cerebrales donde se archivaban las voces de los muertos. En el puente principal, sobre la gran mesa holográfica que mostraba la luna en segmentos, Mateo Ruiz se inclinó. No era un héroe de cartón, era un esqueleto de cálculo, un mapa de probabilidades tatuado en las comisuras de sus ojos. Sus dedos trazaron líneas de fuego que nadie más veía, y la estación, esa masa de metal y memoria, respondió. A su lado, Inés Sol sostuvo una hoja arrugada que era la antítesis del algoritmo, un dibujo infantil, trazos de crayón que representaban un planeta azul con una casa y un sol que sonreía. Inés la guardaba contra su pectoral, donde la placa de su uniforme rozaba el cristal del dibujo. Era la fe en su forma más pequeña, la certeza de que una casa, un nombre, una risa, eran suficientes para dar sentido a la destrucción. Los Tarsa enviaron un emisario por primera vez, un aparato que hablaba en vibraciones y patrones. No hubo palabras inteligibles, pero había un gesto repetitivo, un intento de negociación. Mateo contestó con datos, con maniobras en la holomesa, con proyecciones que mostraban rutas de comercio y puentes energéticos. Entre esos mapas, y sin alzar la voz, Mateo dejó caer un nombre que parecía viejo y terrible, la parca. No era una amenaza técnica sino una leyenda, una reliquia de la comunicación humana con la violencia, el segador. Un mecanismo de último recurso que podía convertir la misma luna en arma y enjugar el cielo de quienes osaran reclamarlo. Nadie lo pronunció con orgullo, se dijo con la misma cadencia con que se enciende una vela ante un féretro. Los Tarsa, que medían todo en materia y en luz, retrocedieron. Fue un movimiento pequeño, casi instintivo, pero el conjunto de su flota titubeó. Algo en el concepto de un pueblo dispuesto a comer su propia casa para arrancar con él a los que pretendían devorarlo hizo que las placas refractarias de su nave vibraran en una nota no prevista. La curiosidad se transformó en reseca cuenta, esos humanos no eran presa fácil. Cerca del muro que separaba el hangar del vacío, un objeto metálico escondido entre cadenas y ceniza llamó la atención de Inés. Era una placa de juramento sellada en plasma, una chapa con el emblema de la colonia, una mano abierta y una sierra, y la inscripción, por la aurora, hasta el final. La placa tenía el calor de las decisiones irrevocables. Inés la tocó, dejando que la frialdad de la placa contrastara con el calor del dibujo infantil. Allí estaban los dos rituales, la razón táctica y la entrega absoluta. Y fuera, en la vasta negrura, la sombra de la Tarsa se doblaba y guardaba distancia, como quien aprende a temer una tormenta que puede arrancarle los huesos. La preparación se desplegó como una plegaria militante, silenciosa, metódica, interminable. La estación tenía 3 corazones, el núcleo de fusión, la red de anclas gravitatorias y el taller cripta donde los ingenieros custodios rezaban en silencio ante planos y soldaduras.
Mateo ordenó la redistribución de recursos con la ecuanimidad de quien inclina una balanza, más blindaje a las rutas de evacuación, menos caballos de ceremonia en la guardia exterior. Un enjambre de drones espejos situados en la sombra de la corteza externa para engañar a los sensores enemigos. La estrategia humana no era solo fuerza, era teatralidad calculada. Bajo la fría luz azulada, Inés y su círculo de hermanas y hermanos técnicos tejieron simulacros que parecían confesiones, bancos de energía que fingían fallos. Señales de ansias que llevarían a las Tarsa a creer que la estación estaba debilitada, pasillos que parecían rutas de huida pero que se convertían en trampas. En la cúpula de comando, Mateo desplegó un esquema que parecía sacrilegio en la estética militar tradicional, un sacrificio parcial que aseguraría la aniquilación del enemigo. Si el segador tenía que ponerse en escena, que lo hiciera con la coreografía que solo quienes vivían allí podrían comprender. La placa de juramento, sellada en plasma, circuló entre los líderes. No era un objeto ceremonial, era un contrato físico. Cada oficial tocó la placa en un breve rito, una transferencia de calor y de promesa. Esa chapa, la plasma sealedo us plate, era el pacto de la colonia. Si era necesario, la orden para activar el último recurso sería grabada allí y no podría ser revertida sin destruir la placa misma. Fue un acto que consolidó el destino, la opción se hizo tangible, y con ello, la voluntad de cumplirla. En el hangar, los armamentos fueron dispuestos con una estética nueva, armaduras de asalto negras con fractales de hielo templado, cascos con visores polarizados que proyectaban citas de quienes murieron en previas defensas. La unidad especial, denominada los segadores por ironía tácita, practicó incursiones, ejecutó simulaciones de sabotaje y aprendió a amar la idea de perder todo con el gesto correcto y en el instante preciso. Entre su equipo, un joven técnico llamado Julián encontró un sobre carbonizado dentro de un compartimento de suministros, una carta quemada, los bordes ennegrecidos, donde una madre le decía a su hijo que, si la luna se derrumbaba, que recordara las playas de la tierra. La carta olía a pólvora y a promesas. Fue colocada en la mesa de Mateo como un recordatorio de lo que la gente preservaba en sus bolsillos cuando el mundo les pedía que lo soltaran. Mientras tanto, del otro lado del holograma, los Tarsa debatían en silencio lumínico. No hablaban palabras, pero sus gestos de refracción mostraban cálculo, miedo y una vanidad que subestimaba la moral humana. Creyeron, durante siglos, que podían comprar la cooperación, establecer estaciones extractoras, sellar tratados para la explotación compartida de los mantos helados de Nadezhda. Mateo rechazó con protocolos y con sutileza arqueológica, ofreció migraciones seguras, corredores de intercambio técnico, pero no permitiría la colonización predatoria. La respuesta Tarsa fue bloquear rutas y enviar remolcadores de ejecución. La noche previa al primer choque hubo un ritual que no era religioso en sentido tradicional, pero que tenía la solemnidad de un sacramento. Inés colocó el dibujo del niño en un altar improvisado junto a la carta quemada y la placa de juramento. Encendió una pequeña luz, no más que un punto cálido en la vastedad del metal, y dejó que la imagen proyectara su ingenuidad en la memoria de todos. Que el niño existiera fue un motivo suficiente para jurar. La convicción no pedía propagandas, pedía gestos que no se pudieran deshacer. La primera ola vino como un murmullo mecánico que se convirtió en martillazos. Las ondas Tarsa se insertaron en las capas superiores de la estación buscando puntos blandos, juntas desfasadas, sellos de frío erosionados, puntos donde el calor antiguo ya no podía con la presión. Los sensores humanos detectaron patrones de limpieza, un barrido para hacer hueco antes del arribo de naves pesadas, y Mateo activó la trampa. Drones señuelos se dispersaron como un enjambre de insectos mecánicos, emitiendo falsos vectores de huida. Las Tarsa mordieron esos señuelos y se adentraron en corredores diseñados para cerrarse. La táctica funcionó, pero el precio fue inmediato, un hangar colapsó, y con él, 23 personas que habían pospuesto su sueño de emigrar. Julián, que había colocado la carta quemada en la mesa del comandante, perdió a su compañera en uno de esos pasillos. Las alarmas eran una letanía en la garganta del acero,
impacto, ranura, corte, humo. Las Tarsa respondieron con cosas que no se parecían del todo a armas, campos que plegaban la percepción, haces que cristalizaban el vapor en estalactitas, redes que absorbían la fricción. La batalla se vio como una escultura que se desmontaba y volvía a armarse, hasta que la estación comenzó a sangrar calor. En el núcleo, Inés y su equipo trabajaron en la interfaz de Parca, una consola que no solo administraba energía, sino voluntad. Decenas de circuitos tenían nombres de los caídos, las conexiones eran hebras de memoria. Para activar la Parca no bastaba con pulsar un botón, había que entonar un patrón, introducir una secuencia personalizada que coincidiera con la placa de juramento física. El acto era sacral y técnico, la fe había sido digitalizada en claves. Los ingenieros, cubiertos de sudor y partículas de hielo, conocían la consecuencia: activar la Parca convertiría la estructura interna de Nadezhda en una batería de impulso. El lanzamiento de ese impulso en el momento preciso produciría una onda que, si bien arrasaría el entorno cercano, produciría además una anomalía electromagnética que quemaría los sistemas de la flota Tarsa en un radio que cubriera la mayor parte de su armada presente. Para el enemigo, la noticia viajó en señales reprimidas. Escucharon sobre la Parca no como un rumor sino como un ultimátum: los humanos preferirían forjar su propia tumba antes que ofrecer su honor a la explotación. El precio fue entendido con claridad: Nadezhda no solo sería sacrificada, su destrucción sería diseñada para llevarse con ella a las fuerzas que osaran anidar en su órbita. Los Tarsa, que midieron pérdidas en materia prima y en estrategias de expansión, comprendieron que estaban frente a una cultura donde el valor de la vida era diferente. El terror empezó a llamarse respeto. En la cubierta exterior, la acción se volvió visceral. Naves humanas, pequeñas y rápidas, practicaron incursiones kamikaze diseñadas para insertar unidades de sabotaje en las líneas enemigas. Mateo coordinó desde la holomesa mientras el ruido external lo decoloraba todo en blanco y en azules. La estación resistía punto por punto. La plaza central, donde años antes se intercambiaban semillas de datos y reliquias de la Tierra, se convirtió en una morgue improvisada. Allí, una madre dejó el sobre carbonizado con la carta abierta, sus ojos vacíos mirando la cúpula que alguna vez crujió con risas infantiles. Su sacrificio era una de las muchas consecuencias inocentes de la decisión mayor. Los Tarsa, cuya táctica principal era el control gradual, vieron que las redes humanas se cerraban a cada maniobra suya. Con cada fallo que causaban, los humanos encendían otra cadena de defensa. La batalla se volvió una serie de relojes superpuestos. Cada segundo ganado por la estación era un tic a favor del diseño que preparaba Inés. Los segadores, la unidad de élite, realizaron una maniobra que fue, en su limpieza, pura geometría. Se infiltraron en un cúmulo de contenedores y lanzaron un cable de pulso que desactivó temporalmente las puertas magnéticas de la flota enemiga. Fue un golpe que dejó flotando a varios punteros Tarsa a la deriva, expuestos como ruinas. Pero la Parca no era una herramienta que se pudiera activar sin consecuencia emocional. Había un registro: la carta quemada, la placa de juramento, el dibujo infantil. Cada uno de esos objetos regía la decisión, sirviendo como recordatorio físico del costo. La noche antes de la activación definitiva, Inés se quedó en el corredor que llevaba al núcleo, mirando la placa. Sus dedos trazaron la inscripción mientras fuera, en la oscuridad, la flota Tarsa reajustaba sus formaciones. Ella sabía que la Parca no únicamente mataría a enemigos, la Parca borraría una historia humana de esa luna, y con ello, sería cerrada una página que muchos todavía leían en voz baja. La activación fue breve, íntima y definitiva. En la cámara del núcleo, las luces parecían corresponder a un latido. Las mesas holográficas proyectaban figuras que se descomponían en coordenadas, vectores de implosión, mapas de daño, radios de eliminación. Mateo leyó y dictó, pero fue Inés quien tocó la placa. Sus dedos, aún temblando, dejaron una huella visible sobre el metal caliente. La secuencia de la Parca requería algo más que algoritmos,
Requería una intención humana que coincidiera con la placa, un contacto que era al mismo tiempo juramento y llave, y así ocurrió. La placa se cerró con un chasquido que fue, para quienes lo escucharon, una campana metálica. El mecanismo no fue una explosión al estilo de las viejas películas. Fue una reconfiguración del tejido energético local, microexclusiones del campo de fusión, compresiones controladas de la corteza helada. Una onda de choque que se alimentó a sí misma hasta adquirir densidad suficiente para convertir los mantos de Nadezhda en un espejo de plasma. En términos menos poéticos, el núcleo proyectó una linterna de antimateria contenida que, al liberarse en una franja dirigida, creó una burbuja de radiación saturada que se expandiría y colapsaría sobre sí misma, arrastrando con ella electrónica y materia en su camino. La intención humana fue que el primer anillo de esa burbuja pasará a través del sector donde descansaba la mayor parte de la flota Tarsa. Inés sintió el calor de la sujeción, Julián estaba a su lado con los ojos en blanco, el recuerdo de su pareja cediendo paso al deber. Mateo transmitió el pulso final, por la aurora. La frase fue la última transmisión de voz entre miles de mensajes codificados. La placa desapareció del pecho de Mateo, su calor se fue como un latido que se extingue. La onda emergió y, durante un segundo que fue eterno, la estación pareció plegarse hacia adentro. El mundo exterior estalló en un brillo que no admitía colores, una luminiscencia gris que borró forma y función, donde los buques Tarsa se convirtieron en esculturas de luz que se desintegraban en patrones fractales. Algunos se volatilizaron, otros fueron arrojados en una lluvia de esquirlas que cayeron en órbitas errantes. El algoritmo que diseñó la parca había contemplado todo, la distancia, la densidad, la curva que disiparía la mayor parte de la energía lejos de los huecos humanos más densos. Aún así, la estructura sufrió, anillos de Soteria cayeron en el vacío, y con ellos, barrios enteros de historias. En el momento de mayor fulgor, cuando la vista parecía romper la retina, ocurrió algo que ni los Tarsa ni los humanos habían anticipado del todo, la reacción no fue solo física, sino moral. La parca hizo visible la elección humana en su forma más clara. Se vio, desde el espacio profundo, como una civilización prefería un acto total antes que la sumisión. Entre los fragmentos flotantes del enemigo, muchos Tarsa transmitieron una única impresión, terror. No era el terror de la muerte inmediata, sino el terror de encontrar frente a sí a un adversario que prefería la autodestrucción a la explotación. La psique colectiva Tarsa se resquebrajó. Las pilas de datos que guardaban valores y jerarquías no pudieron procesar la lógica humana. Se retiraron, no por el daño material exclusivamente, sino porque el modelo predictivo que sostenía su expansionismo se fracturó al toparse con una variable moral que no favorecía su simulación. En el núcleo, después del latido y la cuna de luz, Inés se desplomó. Había sangre en sus manos y brillo en sus uñas, la suela de su bota estaba cubierta por el polvo de la luna que se había convertido en vapor. Las pantallas mostraron signos vitales caídos y recuperados, números que no debían coincidir con la victoria que se extendía afuera. Mateo, pálido, miró la cúpula fracturada. El coste había sido la luna, sí, pero la eliminación de la flota Tarsa era un precio que les concedía supervivencia en otras órbitas. La ofensiva enemiga había quedado rota en el vacío, su apetito por Nadezhda se convirtió en miedo. Cuando el pulso se apagó y el polvo cósmico comenzó a asentarse como una llovizna pálida, la visión que quedó fue la de una estación que había pagado con su casa para proteger una idea. Sobre las órbitas residuales, los fragmentos de Nadezhda flotaban convertidos en astillas que atraían a microcometas. Los anillos de Soteria colgaban partidos, como si alguien hubiera rasgado un manto con manos que aún olían a pólvora. Pero donde la destrucción fue mayor, la humanidad mostró algo que no dependía del lugar físico, continuidad. Los sobrevivientes comenzaron la tarea de enumerar, curar y enterrar. No hubo júbilo en la victoria no tenía manos cuando se daba con amputaciones. La moral era un entramado con piezas faltantes, pero se mantenía un ritmo,
las radios transmitían listas de recetas, nombres de ancestros y relatos que no permitían que los muertos fueran solo cifras. Entre las ruinas, la carta carbonizada que Julián guardaba pasó de mano en mano. La gente la leía en silencio, y en esa lectura encontraban un hilo que les permitía recomponer la fe. El dibujo del niño fue colocado en la pared del comedor común, donde los Qs por raciones y por experiencias clavaban la mirada en el sol que ahora lucía más pálido. Los Tarsas se replegaron, sus formaciones desoladas e inseguras. En el espacio entre ellos quedó una lección, una cultura capaz de sacrificar su mundo entero era una raíz difícil de arrancar. Sus emisarios volvieron a su maquinaria de cálculo, sus placas refractarias ya no resonaban con la arrogancia con la que llegaron. No se trató de paz negociada con gracia, sino de una retirada forzada por incapacidad de dominar una variable que no encajaba en sus ecuaciones, la determinación humana. Algunos pocos Tarsas se quedaron, flotando como observadores, no para ocupar, sino para aprender la naturaleza de un pueblo que prefería morir sobre la campiña de su hogar que ceder el derecho de nombrarlo. La reconstrucción sería larga y ajena a la idea de volver a Nadezhda como antes. Soteria mantuvo parte de su función como estación de tránsito, se convirtió en arcón donde se guardaron historias, reliquias y, sobre todo, acuerdos. Mateo, marcado por la decisión, organizó rutas para llevar a la gente a estaciones aliadas, arreglar lo esencial y crear un sistema de memoria que no permitiera que la saga se perdiera. Había una sensación de culto pragmático, las prácticas religiosas y las técnicas militares se entretejieron en rituales de reparación. Los vínculos y las placas de juramento se digitalizaron y se replicaron, no para un nuevo sacrificio, sino para recordar que la línea que separa la preservación de la sumisión a menudo debe trazarse con manos que saben sangrar. Inés, con la mirada cansada pero templada, participó en la creación de lo que llamaron el Archivo de la Parca, un documento no de gloria sino de advertencia. Allí se depositaron la carta quemada, la placa de juramento restaurada en parte y el dibujo del niño en una vitrina con una curaduría que no permitía el luto por la pérdida sin su conversión en fuerza. Los sobrevivientes contaron historias para mantener viva la memoria, la historia del sacrificio, del cálculo y del precio. Las generaciones venideras escucharían una leyenda compleja, no solo la del arma llamada parca, sino la de la decisión moral que la circunscribió. Con el tiempo, los rumoreos sobre la parca llegaron a otras estrellas como una sentencia. Las naves que pasaron por los canales de Soteria no lo hicieron con desprecio, sino con una distancia prudente, como se observa a un volcán durmiente. Los Tarsa tardaron generaciones en retomar proyectos de expansión en esa región del espacio, y cuando lo hicieron con más cautela. Para los humanos que quedaron, la lección fue otra, la fe puede tomar la forma de un dibujo infantil conservado en el pecho, una carta quemada, o una placa de juramento sellada en plasma. La fe, en su manifestación más humana, no buscaba el martirio por sí mismo, buscaba mantener la dignidad del nombrar. Quien nombra un lugar lo convierte en parte de su historia. En las noches donde el aire fuera de la cúpula olía a polvo cósmico, la gente se acercaba a la vitrina. Algunos tocaban el vidrio y sentían una vibración lejana, una nota que era mezcla de timbre metálico y de consuelo. Julián, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, dejó la carta abierta ante la luz y se permitió una sonrisa quebrada. Inés visitó la placa restaurada y dejó su dedo una vez más, sin ceremonia ni búsqueda de redención. Mateo, por su parte, caminó una vez por el corredor principal y pensó en cómo la ética puede convertirse en estrategia, en cómo la moral puede ser, a veces, la victoria cruel que salva. Los relatos de Soteria se propagaron y fueron contados en estaciones vecinas con un tono que alternaba entre reverencia y warning. No era un cuento épico donde los héroes se alzaban incólumes, era una narración donde la victoria tenía cicatrices y el perdón era un trabajo. Aún así, el impacto fue innegable, donde antes existía la certeza de que la explotación sería rentable, ahora existía el miedo a que todo adversario se encontrara con la voluntad humana de no ceder. Y cuando la parca dejó de ser un arma para convertirse en un mito operativo, la galaxia aprendió algo esencial sobre la humanidad.
que su defiance no era furia ciega, sino un cálculo con alma. Al final, en la pared donde el dibujo infantil colgaba, alguien escribió con tinta indeleble una frase que terminaría cruzando cuartos y puentes estelares. No fue un mandato ni una lección, fue una línea que resumía la elección de quienes prefirieron perder la luna a perder la dignidad. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.